porque es una de las salidas interesantes, como sabemos, lo de del trabajo en las instituciones europeas y las ONG. Se titula su charla Pequeñas anécdotas sobre las instituciones y sus traductores, trabajar como traductor para la Unión Europea y ONG. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Seguramente va a ser una charla muy interesante. Eso deseo. Muchísimas gracias, Kim. Muchísimas gracias también a todo el equipo de la Universidad Jaume I. Gracias a todos ustedes por asistir hoy y también gracias a los que estén viendo esta grabación. No sé si es para verla posteriormente, si se publicará. Pero bueno, sea como sea, les agradezco mucho por tomar la decisión de que compartamos este tiempo aquí. No he preparado, digamos, una presentación de PowerPoint y tal, sino que me gustaría que, como dice la misma titulación de la charla, sea algo, digamos, un compartir anécdotas que también a ustedes les, digamos, transmita, ojalá, es lo que quiero, digamos, cierto orden a la hora de, por ejemplo, abordar un campo como puede ser el tema de la traducción para las instituciones y ONG. Un campo que es muy interesante y que, si bien es cierto, bueno, para las presentaciones oficiales hay que ubicar todas estas cuestiones, bueno, soy traductor jurídico, hice tal máster o lo que fuese. En realidad, el campo como tal es bastante más, en mi opinión, heterogéneo de lo que puede parecer en un momento. De entrada me gustaría decir que me encanta, digamos, las instalaciones estas. He dado conferencias en varios sitios y tal, y miércoles esto de tener así un sillón bueno, buena calidad, esto del micrófono y todo, yo estoy encantado. Ustedes, a ver, les digo, en la OLPGC cuando teníamos que dar clase y tomarla, claro está, imagínense, eran clases muchísimo más grandes y sin todo este aparatejo. Así que dense por agradecido, por ¿cómo se llama? Hola, perdona, ¿se me escucha? Sí, ¿cómo se llama? Un breve interciso, ¿no? Para que podamos también tomar un poco de aire. A mí me viene genial. Y bien, sí, como les estaba comentando, se trata de un campo bastante más heterodoxo, bastante más heterogéneo, heteros, aprovechando, no solamente es homo, sino también puede ser hetero, que nos sorprende mucho y entiendo que a ustedes también les puede sorprender. Como les decía, si bien es cierto que puede llegar a accederse a través de la traducción jurídica, cuando tú vas a introducirte y a recorrer el campo de la traducción para instituciones europeas, vas a encontrar más allá de lo que es simplemente, por ejemplo, traducción de contrato, términos y condiciones, lo que se conocería como una traducción jurídica más típica, digamos, que se puede encontrar en las universidades. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales propuse hacer esta charla, porque cuando, al menos les digo por mi experiencia, cuando empecé a, bueno, cursar el tema máster de traducción jurídica, e incluso asignatura de traducción jurídica en la universidad dentro del grado, no me imaginaba lo que iba a encontrar aquí con la traducción para instituciones europeas. Instituciones europeas y ONG. A nivel de experiencia les puedo hablar, por ejemplo, del Consejo Europeo, Comisión Europea, evidentemente también. Consejo de la Unión Europea no es lo mismo, nos lo advierten muchas veces y es un leñazo. ¿A quién se le ocurre poner a dos instituciones totalmente diferentes, Consejo de la Unión Europea y Consejo Europeo? No se entiende, sinceramente, pero igualmente es algo con lo que hay que lidiar en todas estas cuestiones maravillosas de las instituciones, burocracia, de lo cual también podemos alimentarnos, evidentemente. No se trata simplemente de, bueno, sino que también tenemos posibilidad de obtener, digamos, algún rédito para nosotros. También Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es que me hayan encarcelado o algo así, sino que simplemente he traducido también cuestiones para Curia, digamos que es una de las páginas disponibles para recursos de la Unión Europea, muy interesante también y muy complejo dentro de lo que cabe. Y después también tenemos Tribunal de Cuentas, informes, CDP, digamos, son distintos organismos dentro de todo ese universo que llamamos las instituciones europeas. De lo cual también se incluye, digamos, estos son solamente nombres de distintas instituciones dentro de ese marco institucional, pero después también tienes, por ejemplo, dentro de la Comisión Europea, las distintas direcciones generales. Y ahí es donde me refiero que aquí encontramos esa heterogeneidad. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, empleo, inmigración, economía, cooperación para el desarrollo. Y cada una de esas cuestiones te abren campos enormes, porque lo que te va a hablar la gente de empleo no es lo mismo de lo que te va a hablar la gente de inmigración. Y la cuestión es que esos textos en sí no son
a ver si se los sé explicar, no son simplemente un desarrollo legal, que también lo tiene. ¿Por qué? Porque están las normas, los reglamentos, los proyectos de cada una de esas cuestiones, sino que en realidad tiene un cariz que yo propongo que lo llamemos muy social, un sabor muy social. Si a ustedes les llegara a interesar, por ejemplo, bueno, qué es lo que pasa a nivel mundial y a nivel europeo, en realidad, primero que todo, con el tema de derechos humanos. Lucha contra el terrorismo. He hecho traducciones al respecto también. Lucha contra los abusos a menores. Todas esas cuestiones, digamos, no es simplemente, bueno, te comento todo un desarrollo absolutamente estéril, o estéril no es la palabra, yermo, digamos, plano, acerca de ese tema, no, sino que te está contando, digamos, qué es lo que están pensando a ese nivel de instituciones para abordar cada uno de esos temas. Eso es un tema que, sinceramente, me parece que tiene de ventaja la traducción para instituciones europeas respecto de, por ejemplo, una traducción jurídica estándar. Hay mucho contenido social. Se pueden enterar de las cuestiones que están sucediendo hoy en día dentro de ese campo. Y es enorme, porque abarca todas las áreas de la sociedad. Todas las áreas de la sociedad que abarcan, digámoslo así, esas instituciones. Pero tienen muchísimo jugo. Y además incluso hasta pueden enterarse de algún que otro secretillo. Ni afirmo ni desmiento que me haya enterado de algunas cuestiones dentro de documentos de alto grado de secreto. Pero no lo puedo decir que sí o que no, porque si dijera que sí o que no, directamente podrían encarcelarme. Así que simplemente diré ese comentario y ya está. Bien, eso en cuanto a instituciones europeas. Para que tengan, digamos, un marco de referencia cuando les hablo, bueno, algo de experiencia tengo. No pretendo dármelas de que hoy, 25 años de experiencia sobre este tema, pero al menos sí me gustaría ayudarles a que tengan una especie de puente que puedan utilizar para introducirse, recorrer el campo que quieran recorrer, por ejemplo, el campo de las traducciones a nivel de instituciones europeas y ONG, y si es posible que además con eso también les aporte, digamos, ciertas herramientas con que ordenar mentalmente lo que quieran desarrollar, pues mejor que mejor, porque eso significa ya no solamente se limita al tema del cual estamos hablando hoy, sino que también toda otra empresa que quieran realizar en su vida. En cuanto a ONG, principalmente lo que vengo colaborando es con Save the Children. Y es bastante interesante porque uno piensa Save the Children, bueno, las campañas de ayudas a los niños y tal, pero principalmente lo que me ha llegado es todo tema de logística. Lo cual, si te lo pones a pensar, tiene su lógica. ¿Por qué? Porque la administración de las ayudas, la administración de, digamos, los paquetes, los alimentos, las administraciones, todas esas cuestiones requieren un apoyo logístico bastante fuerte. Digamos, es el backstage en el cual se apoya todo después lo que vemos a nivel de campañas como usuarios, digámoslo así. Bastante complejo también el tema porque, les digo, es, digamos, de ese estilo de cuestiones que tú dices, wow, tengo que hacer una traducción de 20.000 palabras y es toda cuestiones, bueno, oficina de país y la oficina de tal tiene que contactar con tal oficina, después tiene que ponerse en contacto con el almacén de otro sitio para... Claro, tiene su parte interesante si, digamos, te pones en el... yo me gusta llamarlo mindframe, ¿no? Digamos, el esquema mental, el estado mental con el cual abordar eso. Pero bueno, es decir, también puedes ir comprobando qué estilo de textos te gustan más dentro de lo que cabe, ¿sabes? Porque a lo mejor, oye, mira, esta cuestión logística pues no me atrae tanto, pero después tengo otros de lucha contra el terrorismo que me pueden decir, wow, tío, qué fuerte esto que están comentando, ¿eh? Y además son cuestiones totalmente actuales. Simplemente, como les decía, para que tengan un marco de, bueno, de qué estamos hablando actualmente. Después, bueno, ¿por qué les tendría que interesar este campo? Un motivo que entiendo que puede ser bastante mundano, pero que a todos nos toca, se paga bien, se lo puedo confirmar. Pueden utilizarlo para alimentar, digamos, también sus propias empresas. Antes estaba comentando en la presentación de las compañeras, bueno, una de las posibilidades es que ustedes también se conviertan en empresarios, en autónomos, y bueno, tener en cuenta donde hay, digamos, bancos nutricios para pescar, pues bueno, forma parte de lo que hay que considerar estratégicamente. Como les decía también, variabilidad total en cuanto a los textos. Enorme. Digamos, aun con la presentación que yo les haya dicho al respecto, no se lo imaginan. Pueden encontrar de cualquier cosa y además están haciendo informes todo el tiempo. Es una máquina de producción absolutamente constante y tengan en cuenta también que hay que hacer la producción de los textos a todas o casi todas las lenguas de la Unión Europea. Cuando estamos hablando de
instituciones europeas. A punto tal, si conocen, o si no la conocen, se los digo yo ahora, la página Eurlex, podrán comprobar que hay norma que se publica, o proyecto de norma, o lo que sea que se publica, 20 lenguas, le digo que en realidad no recuerdo ahora mismo si son exactamente 20, pero digamos así, un porrón de lenguas más. Y todo eso tiene que actualizarse y hacerse constantemente por las propias normas de la Unión Europea. Bien, también le podría decir, aprendes también a utilizar distintos recursos que después te ayudan en otros campos. Me refiero, por ejemplo, incluso a recursos técnicos. IATE, las distintas, digamos así, memorias de traducción, el libro de estilo interinstitucional, no son cuestiones con las que tengan que casarse, pero sí las pueden usar para aprender, para nutrir lo que después ustedes también quieran hacer en otras áreas. Porque a fin de cuentas estamos hablando de recursos que tienen un cierto nivel de autoridad. Lo pueden utilizar. Ahora, recuerden también, nota a pie de página, cuando uno es traductor y colabora con un determinado cliente, hay que considerar también el interés de ese cliente. Por mucho que a nosotros nos puede decir, pero qué burradas está diciendo esa persona. A fin de cuentas, es la persona que te contrata. El texto, en el 99,99999% de los casos, es suyo. Y por tanto, oye, si el cliente necesita estas especificaciones, tú puedes dar tu crítica, digámoslo así, perfectamente. Eso se puede compartir. No pretendo decirles que ustedes tengan que silenciarse o algo así. Pero tienes que tener en cuenta, la decisión final la tiene el dueño del texto. Entonces, tú podrás decir, oye, me parece que esto que estás haciendo está mal por esto, esto, esto y esto, pero si es lo que quieras a fin de cuentas, te corresponde a ti decidir. De la misma manera que si ustedes contratan a un arquitecto para que les construya la casa, por mucho que el arquitecto les pueda decir, oye, mira, a mí me parece que poner esta pared de este color está fatal. Si no les va bien el ejemplo del arquitecto, pongan un decorador interior, lo que sea. Porque dice el decorador interior, el interiorista, no porque esta pared de este color es una bestialidad, como vas a poner una pared de rojo en mitad de una habitación pintada de verde. Pero es tu casa, tú decides. Y por mucho que el profesional te dé su opinión, incluso fundamentada, quien decides eres tú. ¿Por qué digo esto? De entrada, esto si lo reflexionan, lo tratan de pensar también por ustedes mismos, les va a ayudar mucho, mucho, mucho a atravesar un porrón de frustraciones que se generan muchos compañeros del campo por ir al choque contra los clientes. Porque dicen, no, porque ¿cómo puede ser que tal esté escribiendo esto así? Es su texto. De hecho, ahora mismo no es el objetivo de la charla, pero estaría muy bien que algún día dediquemos un tiempo a hablar del tema. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la autoría de las traducciones? ¿Somos coautores de por ejemplo, los libros que traducimos? ¿Sí o no? ¿Qué debate se detona ahí? Queremos todo el tiempo decir, no, nosotros somos coautores del texto. Ponte a traducir Mein Kampf. A ver si quieres ser el coautor de Mein Kampf y por tanto ser también la responsable o el responsable de lo que corresponde ser autor. Porque recordemos, ser autor o coautor significa eres responsable de ese texto también. ¿Qué pasa cuando uno es intérprete? Yo antes les comentaba a Kim que tengo también cierta experiencia como intérprete y yo me considero coautor de la declaración del criminal, el delincuente ante el tribunal. Significa que soy coautor de las palabras de esa persona. Y si esa persona comete un desacato, podríamos pensar con estos términos, ¿eh? No digo que ahora dediquemos el tiempo a debatir sobre ello, pero que podríamos hablarlo, sí. Bueno, simplemente continuamos adelante. Y aprendes también a escribir muy bien. ¿Por qué? Porque, digamos, tienes la necesidad también de aprender de los compañeros con los cuales es muy probable que llegues a colaborar. Generalmente, por mi experiencia, les puedo decir que es muy habitual que para textos así tengas un equipo de 2 personas. Por ejemplo, tú, si eres el traductor, y un compañero que revisa. Y generalmente el compañero que revisa después, por alguna vía u otra, te hará llegar sus comentarios. Puede ser a través del Project Manager, que te pasará, digamos, una evaluación, o incluso, porque en realidad puede ser que haya 3. Dentro de la empresa, digámoslo así, que esté gestionando el contrato,
Tú como traductor, un compañero como revisor o viceversa, y además un revisor dentro de la institución, que después te pasará también sus comentarios. Suelen ser, digamos, exigentes, pero bien, una buena exigencia, y de eso se puede aprender muchísimo. Porque de hecho empiezas a darte cuenta, ay, miércoles, esta convención no me la acordaba, o incluso cuestiones que a lo mejor hayan visto en la carrera y después, tanto tiempo después, miren, el otro día me acuerdo de que me recordaron que las subordinadas adversativas siempre iban coma adelante. Y es una cuestión de la que no me acordaba desde hace años. Pero, digámoslo así, son detalles que te ayudan mucho a mejorar también como escritor si lo que quieren, digamos, es desarrollarse también dentro de ese ámbito. Y además, incluso eso después les ayuda a ustedes a realizar mejores traducciones técnicamente. Una de las cuestiones. Segunda de las cuestiones. Los mismos traductores que nos desempeñamos en este ámbito, se nos exige un nivel de redacción, de saber manejar la lengua, un tanto más alto que, digamos, una traducción estándar, digámoslo así. Al menos lo he encontrado por promedio, ¿eh? Hay traductores que son buenísimos. He colaborado y continúo colaborando con gente que tú dices, wow, estoy revisando la traducción y simplemente la tengo que leer, no tengo que cambiar algo. Y tan bien escrita que está. Está muy bien, es decir, porque de eso después vas alimentándote, vas nutriéndote. Y digamos, en ese sentido, un siguiente consejo que les doy ya, ¿alguien conoce, cómo se llama, Drag Race de RuPaul? Sí, bueno, hombre, ¿verdad? Estoy de acuerdo con algo que dice RuPaul. Reading is what? Fundamental. Leer es hiper importante, pero leer, digámoslo así, no simplemente en inglés. Porque yo recuerdo que en la universidad me decían, tienes que estar leyendo en inglés todo el día. Yo me acuerdo de una profesora que se ponía, yo me pongo las series en inglés 24/7 y solamente leo en inglés. Y claro, tú te pones diciendo, oye, esto está muy bien, porque evidentemente tienes que aprender a manejar la lengua source, la lengua origen, y es también igualmente importante leer en español. Y a ser posible, leer también. Esto es un también, ¿eh? No pretendo decir ahora, pues tienen que dejar de leer novelas traducidas o libros traducidos, lo que sea, no. Pero les recomiendo enormemente que lean en español escrito por autores hispanohablantes. Porque evidentemente también incluye a toda la gente de América. Claro está. Y que escriba bien, porque empiezas a darte cuenta, conforme vas traduciendo, que es muy probable, porque es, digamos, economía psíquica, empieces automáticamente a meter formas calcadas del inglés. Con toda su fenomenología que en la universidad la aprenden. Que si cargo, préstamo, lo que fuese. Y tú te haces creer que así suena el español, pero no es como suena el español en realidad. Es simplemente que te estás apegando automáticamente, por, digamos, una cuestión más o menos automática, a las formas del inglés. Sin embargo, hay toda una riqueza de recursos lingüísticos del español que si ustedes también se encargan de conectar ese otro polo, o sea, inglés y español, al mismo tiempo en cuanto a su desarrollo, va a hacer que la calidad de sus traducciones suba muchísimo. Expresiones. Y ustedes podrán decir, oye, mira, pero estamos hablando de traducción jurídica y traducción para instituciones europeas. ¿Eso en realidad sirve tanto? Sí. ¿Por qué? Va a ser muy valorado que tengan ustedes, digamos, esa riqueza a la hora de desarrollar el texto. Por mucho que estemos hablando de temas que tienen que ver con normativa europea, ONG, el hecho de que tú aportes es una de las posibilidades, ¿eh? Después ustedes también tendrán posibilidad de decidir qué factores diferenciales aportan ustedes a nivel de la traducción y también qué factores aportan ustedes como personas. Eso es otro tema que un día podríamos hablar también. Pero decía, va a ser muy valorado que también tengan posibilidad de hilvanar un texto que sea bonito de leer. Imagínense ustedes en un ámbito que puede llegar a ser tan agrio como las instituciones políticas y tal, encuentres cuestiones que tú dices, wow, qué bien escrito está esto, qué fácil fluye la lectura. Eso te destaca a ti como traductor. Y después, si ese, digamos, destacar lo usas a tu favor, significa también que tienes posibilidad de conseguir cada vez más contactos, cada vez más. Entienden que se puede también incluso hasta planear. No es simplemente, bueno, tengo que comer bien porque así estoy sano. No, no es simplemente eso.
Si comes bien y estás sano, significa que entonces cuando tienes que ir al aeropuerto y se te acaba el tiempo porque resulta que el autobús llegó tarde, puedas correr lo suficiente como para llegar. Y se lo digo por experiencia. Yo siempre enfoco el tema de, por ejemplo, estas cuestiones, no a nivel de, bueno, moralismo, vamos a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Les recomiendo que aprendan también a desarrollar motivos propios. Y esos motivos propios, por ejemplo, un ejemplo como les comentaba antes, el tema de aprender, bueno, ¿por qué tengo que estar yo sano? Pongámoslo así, o ¿por qué tengo que aprender a hacer deporte o lo que fuese? No es simplemente, bueno, porque así estoy sano, porque me siento bien. No, sino porque, por ejemplo, yo me doy motivos, en plan, cuando tengo que hacer mudanza, más me vale estar lo suficientemente fuerte porque si no voy a sufrir muchísimo. Cuando tengo que ir a hacer la compra, cuando tengo que, ¿cómo se llama?, jugar con mis colegas a una partida de fútbol para a través de eso socializar y a través de eso conseguir contactos para mi empresa, se puede usar también, ¿eh? No es simplemente una cuestión meramente lúdica. Ustedes podrán pensar, ¿y por qué nos tendrían que interesar a nosotros esos motivos? Es que no les tienen que interesar. A ustedes les tienen que interesar los motivos que ustedes creen. Y esos motivos que ustedes creen serán de ustedes. Puede ser que cuando los compartan con otras personas, ¿qué me importa eso a mí? Pero a ustedes les importa. Y si ustedes usan eso para motivarse, misión cumplida. Hay otra gente que directamente ni lo hace. Y por no hacerlo, acaba como acaba. Continuamos entonces. Permítanme por acá. Esto yo fui trayéndome, digamos, unas cuantas notas al respecto para ir guiando la cuestión. Bien. Les comentaba también el tema de aportar también ese lado artístico digámoslo así, a la traducción jurídica como tal y como factor que les va a ayudar muchísimo a diferenciarse, y lo digo por experiencia, por las cuestiones que digo, que he ido contactando con gente y tal, y voy testeando. Se los anticipé recién. Es también aprovechar a desarrollar cierto grado de arte en la traducción jurídica y en la traducción para instituciones europeas y ONG. ¿Qué uno podría decir? Generalmente, probablemente se lo hayan dicho. La traducción literaria es la que uno puede florearse y tal, y después la traducción jurídica es una cuestión muy rígida, todo el mundo igual, y no tiene por qué ser necesariamente así. De hecho, somos traductores, y como traductores estamos destinados, por decisión propia, si hemos decidido cada quien ser traductores, a atravesar fronteras. Tenemos que construir puentes entre lugares, culturas, distintos públicos, autor y público. Esas fronteras no se limitan solamente a eso. Mejor dicho, ese atravesar fronteras no se limita solamente a esas. Por ejemplo, atravesar fronteras entre lo intelectual, la parte más rígida, lógica, cuadriculada, y lo artístico, el vuelo artístico. Si eso se aprende a realizar desde antes, entonces su labor como traductores va a quedar también enriquecida. ¿Por qué? Porque ustedes están sembrando en ustedes lo que después quieren conseguir en sus textos. Y esto tiene conmensuración completa, por ejemplo. Yo les cuento una pequeña anécdota al respecto. Yo tengo también distintos proyectos, además de todas estas cuestiones que vengo presentándoles. Tengo proyectos artísticos como por ejemplo un canal de música. No soy músico, en el sentido, tengo talento cero, nato. Digamos, antes me ponía a cantar y directamente los crucifijos se daban vueltas. Empezaban a entrar demonios de otras series. Tal. Claro, tuvo un beneficio durante un tiempo porque significa que mientras tanto podría hacer algún pacto o lo que fuese y de ahí pues podía obtener mis primeros clientes. Pero después, claro, digamos, fui avanzando y tal y no, ya no, simplemente... Ahora tengo que ahuyentar un poco a los satánicos que se me vienen a casa diciendo, oye, por favor, ¿podrías ayudarnos con tal? No, ya no. ¿Por qué? Porque ya llevo tomando clases durante un tiempo y, digamos, uno avanza. Pero lo que quiero decirles con esto es que, gracias a integrar esa parte artística en alguien que, digamos, tiene más tendencia a la parte universitaria, estudios y tal, mi trabajo también se nutre. ¿Por qué? Porque significa, por ejemplo, de repente me doy cuenta que tengo posibilidad de hacer mis propios covers de canciones escritas en inglés o en otros idiomas, y eso significa entonces entrenarme en escribir letras. Eso significa entonces entrenarme en digamos, traducir como letrista, lyricist, ¿no? Como le dicen en inglés. Y eso después me beneficia para, digamos, aportarle también esa parte artística a mis traducciones jurídicas. Ya estoy creando un producto que es mío y que tengo conciencia de que otros no lo hacen. Eso lo puedo utilizar para diferenciarme después en el mercado. Esto no significa que tenga que tomarse como una receta, así tal cual. Porque, por ejemplo, también puede ser al revés.
alguien que se dedica mucho a la parte literaria puede aprender también de la parte intelectual a establecer un orden. Eso después te va a ayudar a ordenar tus historias, lo que quieras escribir, como autor, como poeta. Te puede ayudar también. Lo importante es hacer esa traducción entre ambos campos. Digamos, entre ambos, no sé si se le quiere decir de una manera muy metafórica, entre ambos hemisferios cerebrales, y siempre se ha dicho utilizado esa metáfora, ¿sí? Entre, bueno, gente de hemisferio izquierdo, gente de hemisferio derecho. En vez de simplemente ser de tal hemisferio, somos traductores. No podemos quedarnos solamente con un hemisferio del planeta, para utilizar esa metáfora también. Podemos conectar con ambos hemisferios, eso significa más campo de desarrollo también al respecto de sus propias empresas. ¿Por qué tendríamos que quedarnos simplemente con, digamos, clientes de la zona europea? También podemos conseguir clientes en América, en el hemisferio sur. De hecho, uno de mis mayores clientes a nivel incluso de pago me permite, bueno, no es que me permite, sino que colaboro con ese cliente para acceder a encargos de la ONU. ¿Y dónde está ese cliente? En Argentina. Si yo me quedara solamente con un hemisferio, no tendría posibilidad de acceder a ese otro hemisferio. Y si integro ambos, entonces tengo posibilidad de obtener muchísimos más beneficios también para mí. Miren, las cosas son de este modo. Básicamente, las instituciones europeas cuentan con un equipo definido. Esto significa, tienen un equipo in-house interno al que se accede a través de una serie de exámenes, pruebas bastante difíciles. Es hasta difícil que se abran puertas en ese ámbito. ¿Por qué? Porque los puestos son, hasta donde tengo entendido, casi permanentes. Las renovaciones de plaza son muy poco habituales. Y además tendrían que ser renovaciones de plaza en su combinación. Entonces, depender de, digamos, entrar a in-house, al menos estratégicamente hoy en día, no digo que sea imposible, o mejor dicho, para que sea claro, no digo que no tengan que considerarlo si es lo que ustedes quieren. Lo que les digo es, si quieren pensar en distintas posibilidades, hay algunas que tienen, digamos, un acceso más sencillo y otras que tienen un acceso más complicado. ¿Quieren ustedes tomar la de acceso más complicado? Yo les ayudaré también. Porque, digamos, soy orientador, pues bueno, tengo posibilidad de ayudarles también a desarrollar su propio plan para acceder a eso. Pero si estamos hablando, bueno, un universal, hoy en día lo que es acceder a plantilla dentro de las instituciones europeas está bastante complicado. De hecho, antes lo estaban mencionando. A lo mejor se presentan 12.000 personas para hacer las prácticas y seleccionan solamente a 900. Es 1 entre 12. De eso, digamos, no puedes hacer depender tu manutención, tu desarrollo de una cuestión así, porque es muy peligroso. Estás dejando la cuestión a unas probabilidades muy pocas. De nuevo, eso no significa que si ustedes quieren tomarlo, no las tomen. Si las quieren tomar, adelante. Simplemente consideren también, bueno, las probabilidades y ¿cómo se dice? El cuadro de situación. Bien, sí entonces es posible utilizar una segunda vía, que es de mucho más sencillo acceso, que es que las instituciones europeas son muy grandes, tienen mucha producción. Por tanto, eso significa que sus equipos internos no dan abasto. Hay todo un volumen de textos que está casi todos los días que necesita ser asignado a otros proveedores. Esos proveedores son externos, son subcontratados. Esos proveedores generalmente son empresas. Y a esas empresas sí tienes más posibilidad de acceder. ¿Por qué? Puede ser que tengan un contrato, digámoslo así, imagínenselo, son como vasos. Tú vas llenando, y cuando ese vaso rebosa, hay otro vaso que tiene posibilidad de seguir, ¿cómo se llama? Recibiendo agua. Recibiendo, y así sucesivamente, hasta que se acabe. Esto funciona tanto en la Comisión Europea, en la ONU, en el Parlamento Europeo, que también tengo un poquitito de experiencia en cuanto a Parlamento Europeo, porque todavía no participé de un contrato entero. Sí he participado en cargos puntuales dentro de este sistema de empresas. Y el caso es que, si tú te presentas a las distintas empresas que tienen los contratos, tienes posibilidad de integrarte a su equipo. A la vez, si ya estás integrado a la empresa y esa empresa se presenta a un contrato, tienes posibilidad de formar parte del equipo que tome la prueba. De hecho, una de las cuestiones que yo hice es viajar una vez a Grecia, porque me invitaron a hacer el encargo de prueba para acceder a un contrato.
con la empresa con la que colaboro, digamos, una de las empresas con las que colaboro en ese momento y que continúo colaborando hoy en día. No conseguimos el contrato, ese en concreto sí conseguimos otros. De hecho, uno de los que conseguimos es traducción de patentes. Por favor, porque no son, imagínense, no son las patentes, no sé si las habrán trabajado, esto que está tan ordenadito, tal, tal. No, se le llama patente, pero en realidad son casi descripciones de productos. ¿Qué es lo que pasa? Es hiper... Perdón, sí, no hay ni siquiera palabras suficientes con que describirlo, solamente... Porque, digamos, hay que hacerlo con un software que imagínense que es como de Windows 98. Es horrible, pero bueno, se puede utilizar también igualmente. Entonces, utilizar ese sistema de contratos tienen posibilidad ustedes de aprovecharlo muchísimo y además, de hecho, de ahí se pueden obtener referencias que después ustedes pueden compartir con otros clientes, porque ustedes con eso conmensuran, he trabajado en todos estos proyectos, en todos estos contratos, que tienen su nombre, su código, etc. Bien, entonces, en ese sentido, como les decía, tengan en cuenta mucho, digamos, lo más importante a la hora de abarcar con estas relaciones, porque como decía, estamos hablando de relaciones con empresas, es hiper importante también, digamos, saber diferenciar. Porque ¿qué es lo que pasa en las relaciones con las empresas? Y se los digo por experiencia también, hablando con compañeros dentro de este mismo ámbito. Generalmente los traductores solemos montarnos una de películas, y no las de Netflix, sino directamente conflictos, peleas contra las empresas. Nota a pie de página. Esto que les voy a decir ahora no significa que no haya que criticarlas. Significa que si vas a criticarlas, asegúrate de que sea con cabeza fría, por ejemplo. Sea con aprender a discriminar. ¿Por qué? Porque muchas veces los traductores, como somos medio divas, medio en plan al conflicto todo el tiempo, y lo pueden comprobar incluso en redes sociales, no porque resulta que tal movimiento de la empresa significa que nos están dejando por fuera de tal cuestión, y al final es toda una película que se arma el traductor de turno y se lo transmite después también a sus compañeros. Y ni siquiera tiene el conmensurable de que la empresa haya tomado tal o cual decisión, sino que simplemente se está imaginando una y otra vez y por ese imaginarse después toma, digamos, una serie de frustraciones que eso le amargan. Esa amargura que no solamente de la, digamos, del traductor de instituciones europeas, sino que en general lo pueden encontrar todo, y de hecho hasta se puede encontrar hoy en día en traducción audiovisual, por nombrar un caso, donde parece que siempre tienen alguna queja en la boca, es una enfermedad, en realidad. De nuevo, esto no significa que no haya que criticar lo que sí hay que criticar. Se trata de que hay que hacerlo discriminando. Ok, yo voy a hacer esta crítica. ¿Cuál es la cuestión que estoy criticando? ¿Dónde están los conmensurables? Llamémoslo así, reales. Conmensurables, en lo físico. ¿Qué cuestiones me estoy imaginando al respecto? Estoy imaginándome que no es que van a hacer tal cuestión. Le he preguntado al Project Manager. He comprobado exactamente si esa decisión que tomó el Project Manager es por lo que yo me imagino que la tomó. O es que realmente simplemente hubo una equivocación. Porque generalmente podemos equivocarnos todos. Ustedes también tendrán sus relaciones. ¿Cuántas veces seguramente habrá habido malentendidos? Y no es que ustedes, digamos, hayan cometido un plan malévolo para fastidiar al otro porque lo quiero dejar por fuera. No, sino que simplemente te equivocaste. ¿Hay que reconocer el error? Sí. Pero eso no significa que tengas posibilidad de montar sobre ese error que cometiste toda una película que al final lo que te hace es dañarte a ti mismo como persona. Recordemos, por mucho que estemos hablando de un campo profesional, lo primero que todo es que el profesional se apoya en la persona. Los problemas que tú tengas como persona, si no los resuelves como profesional, te van a afectar peor. Entonces, una posibilidad, como les decía antes, bueno, aprender a digamos, discriminar entre, bueno, qué cuestiones son las que están en lo real y qué cuestiones son las que están en lo imaginario. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace al respecto? Lo podríamos hablar también. Pero sobre todo, para que tengan un acceso directo, aprendan a escuchar. En un diálogo, la posibilidad de escuchar a la otra persona, sin atraparse a no, porque yo me estoy imaginando que en realidad quiere hacerme de todo, Tomar un momento de, digamos, relajación y estar dispuesto a escuchar lo que tenga la otra persona para decir. E incluso también escucharte a ti mismo. He resuelto muchísimos problemas teniendo la posibilidad de dialogar con compañeros. Oye, mira, me pasa esto, esto y esto, y resulta que tengo tal frustración porque encontré que tal persona me había dicho una cuestión que a mí no me gustó, tal.
Y hablándolo, no, espérate un momento. Es que ni siquiera tuve no le di la oportunidad de que la otra persona siquiera se expresase. Entonces, ¿desde dónde basó esa frustración? Me estaba imaginando que la otra persona quería hacerme daño o lo que sea, pero ni siquiera lo escuché. Ni siquiera escuché sus motivos. Entonces, aprender a escuchar, digamos, es elemento fundamental, personal, que además también les va a ser hiperútil como traductores. Primero que todo, por ejemplo, con estas cuestiones, este desarrollo personal, y a la vez también como un factor de negociación muy fuerte. Porque a fin de cuentas, ¿con qué vas a negociar con tus futuros clientes si ni siquiera les escuchas lo que tienen para ubicar? He tenido que rechazar miles de ofertas, porque yo también soy, yo también soy empresario, y he tenido que rechazar miles de ofertas que me han hecho traductores a propuestas de trabajo que yo he publicado en PROS, por ejemplo, y las he tenido que rechazar. ¿Por qué? Porque no escucharon lo que yo les había solicitado. Entonces, si no escuchan lo que yo solicito, ¿qué confianza les puedo tener a la hora de trabajar conmigo? Yo necesito gente que sepa escuchar. Con eso, digamos, esa es una base fundamental sobre la cual después podemos construir juntos, si nos escuchamos primero. Bien. Bueno, les he ido contando también algunas, les podríamos llamar las increíbles aventuras del señor traductor. Les conté el tema en Grecia y también para que tengan un poquito de referencia, yo accedí, digamos, a mis primeras experiencias como traductor en Comisión Europea, haciendo unas prácticas de un mes, no son el programa de 5 meses que se ha comentado en otros momentos, unas prácticas de un mes no pagadas, básicamente me las tuve que abonar yo mismo. Bueno, perdón, me tuvieron que ayudar mis padres, tampoco eso de abonar yo mismo, tenía que 17 años que iba a abonar, no, 17 años no, perdón, tenía 20. Y el caso es que, digamos, ahí aprendí bastante, se puede utilizar, pero recuerden, estas cuestiones son como martillos. Tú puedes tener un martillo buenísimo, un martillo neumático, pero si no lo usas, es simplemente un pisapapeles más. Con esto quiere decir, si no establecen un plan, si no piensan, si no hablan, por ejemplo, con sus compañeros, con sus amigos, con su familia, un plan de, bueno, yo quiero hacer tal cuestión y voy a dar estos pasos, y entonces al hablarlo tienes posibilidad de comprobar si es consistente, si está ordenado, si te estás imaginando que no puedes hacer cuestiones, entonces dices, ¿por qué pienso que no puedo hacer tal cuestión si otras personas sí lo pueden hacer? No, porque resulta que a mí me falta esto, esto y esto, pero a otras personas también les faltará lo mismo. Entonces, esa cuestión que yo me imagino que no puedo hacer, en realidad me la estoy imaginando. Me estoy imaginando que no puedo hacerlo. Todo eso tiene posibilidad de descubrirlo, trabajarlo, si lo hablan y si escuchan. Si solamente lo mantienen en sus ideas y por mantenerlo en sus ideas piensan que no pueden y porque no pueden se frustran, todo eso a lo que lleva es a enfermedades en lo físico, les digo, y además es absolutamente desolador ver que hay gente que directamente se levanta todas las mañanas pensando que la semana va a ser una mierda por cómo está la situación actual. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que alguien, digamos, en la semana, yo no te digo, todo el mundo puede tener un día malo, en plan, ay, por favor, hoy el día que se acabe, quiero que sea mañana ya. Bueno, somos humanos. Pero pensar directamente, levantarse por la mañana un lunes y decir, mi vida va a seguir siendo igual, y la semana sé que va a ser una mierda y no tengo motivación alguna, me parece una de las mayores tragedias. Evidentemente, después encontramos con algo como lo que está sucediendo en Ucrania y decimos, bueno, una mayor tragedia, hay cosas también peores, digámoslo así, a nivel psíquico del humano, a nivel personal, individual. Evidentemente, después hay tragedias que, digamos, son estragos ya muy a nivel más fuerte, pero digamos, a nivel personal me parece una de las peores cuestiones. Reducir, digamos, la vida a me levanto por la mañana y ni siquiera tengo ganas de levantarme. Porque pienso de nuevo que no va a cambiar algo en mi vida, va a ser, digamos, toda una misma mierda y no tengo algo por lo que motivarme. Ahora, no pretendo que esto se convierta en una especie de charla motivacional donde ustedes pueden. No, lo que digo es, si ustedes quieren aprender a planear, ok, ¿cuál es el resultado que quieres alcanzar? ¿Cuál es el estado del que partes? Y entonces, ante ese estado, tengo que ir a tal cuestión para conseguir tal resultado y entonces voy a utilizar estos recursos. Toda esa planificación que se puede desarrollar en distintas herramientas, por ejemplo, para habilitarse como traductores en Comisión Europea, en instituciones europeas, en el campo que quieran, eso se puede hacer, se puede desarrollar
simplemente hay que hablarlo. Y yo les puedo enseñar herramientas para que lo hagan. Es mi labor, digamos. La universidad les aporta toda una serie de herramientas profesionales, úsenlas, aprovéchenlas. Ahora, a mí personalmente me gustaría también complementar eso, ¿con qué? Enseñándoles ciertas herramientas mentales, llamémoslo así, para ordenar el uso de cada una de esas cuestiones. Si no, es como, de nuevo, tener un martillo buenísimo y utilizarlo de pisapapeles. No les va a servir. Y se los digo porque una de las cuestiones que también frustran es que tuve tal práctica en la Comisión Europea, ¡wow! Me vino genial, me dijeron que iba a ser apertura en todos los sitios y después llego a mi vida cotidiana otra vez de nuevo y no me está llamando alguien. ¿Qué pasó? Perdí el tiempo, perdí un mes de mi vida, perdí 5 meses de mi vida, tal vez trabajando sin que me paguen, lejos de mi familia. ¿Ven que de eso se pueden generar también movidas mentales muy fuertes? Y eso le estoy nombrando un caso. ¿Qué es lo que pasa con más cuestiones? Miércoles, aposté por tal cuestión, por tal relación, que yo pensaba que, wow, íbamos a hacer un montón de cuestiones juntos y de repente veo que no está funcionando y directamente está yendo mal. De ahí en más, depresiones, cuestiones, y además recuerden, si a alguien le va mal como persona, no es que cuando en el trabajo de repente eres una persona totalmente diferente, wow, estoy feliz de la vida. Ese estado, digamos, emocional, psíquico, de toma de decisiones también queda afectado. Por eso es importante la traducción. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener una visión holística. No digo que sea lo único, pero al menos tenemos la facilidad de que por el mismo trabajo que nosotros realizamos, estamos más acercados a tener que detectar esa visión holística del universo, de la vida. Porque si estamos hablando de traducciones, oye, tenemos que conectar lugares. No puedo suponer que, bueno, esto es una cuestión estanca y lo demás va a ir por otro lado. Yo les digo, he tenido etapas donde, digamos, noto a posteriori, eso es una depresión o un inicio de depresión o lo que sea, y yo me he dado cuenta. Después me doy cuenta de lo que pasaba en mi trabajo en ese momento y no me estaba yendo bien. En cambio, cuando logro enfocarme en el plan que quiero hacer y tal, de repente puedo desarrollar distintos proyectos al mismo tiempo. Tengo posibilidad incluso ahora de desarrollar una coordinación de un proyecto educativo que se llama Alumnitos desde Argentina. Y mientras tanto también incluso tengo posibilidad de realizar mi trabajo, de encontrarme con amigos, de conocer a gente nueva en discotecas, en bares o lo que sea. ¿Por qué? Porque precisamente tengo un orden previo con que abordar todas esas cuestiones. Si es lo que quieren, yo les puedo ayudar. Precisamente también a través de estas cuestiones. Miren, entonces, digámoslo así. Si el mundo habitual es un mundo de ciegos, donde la gente trata de abordar distintas cuestiones y no tienen mucha idea de dónde ir y por eso después acaba donde acaba, hay gente que tiene determinadas facilidades para hacer lo que quiere, pero digamos solamente dentro de ese ámbito. Como decía antes, hay gente que tiene facilitado a lo mejor el tema de las traducciones porque se le dan bien las lenguas. Pero eso viene dado. Es como ser un tuerto en un mundo de ciegos. Yo les quiero enseñar también una herramienta muy concreta, muy directa, para que ustedes también tengan posibilidad de pensar. Entonces, su desarrollo como traductores en las instituciones europeas, si es lo que quieren, o otro ámbito, los que quieran. Pero lo pueden utilizar para ordenar su plan para acceder a eso. Eso significa no conformarse con ser ciego, no conformarse con ser tuerto, sino simplemente desarrollar tu propio plan para ir a donde quieras. Y no depender de si eres ciego o tuerto o lo que sea de entrada. Simplemente, muy rápido. 1. Definir un resultado. Hay que definirlo. Ponerlo en palabras concretas. ¿Por qué? Con eso te estás asegurando de referenciarlo. Entonces no vale simplemente yo quiero la paz mundial. ¿Qué es la paz mundial? ¿Es acaso conseguible? Yo quiero un trabajo que me haga feliz. ¿Qué pasa? Depende de que los trabajos te hagan feliz. O sea, el día que no tengas trabajo porque resulta que te jubilaste o lo que sea, vas a ser una persona totalmente feliz. Infeliz en la vida. Ese estilo de cuestiones son las que tienen posibilidad de, digamos, de escuchar en sus razonamientos cuando exponen qué resultado quieren hacer. Y de hecho, pueden aprovechar. Seguramente muchos de ustedes tienen encuentros con amigos todo el tiempo. O bueno, todo el tiempo o el tiempo que sea. ¿Por qué no hablan, por ejemplo, de los proyectos que tienen? En vez de... Hablen también de las películas que quieren, de las relaciones que quieren, de lo que quieran. Pero si un detallito de esa reunión que tienen también pueden poner en juego sus propios proyectos, lo que de ahí surge es impresionante.
Véanlo, por ejemplo, incluso en sus familias. Conozco casos de familias que se sientan a la mesa y simplemente ñam, 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 y después ni siquiera se hablan ni se miran porque están todo el día mirando el móvil o lo que fuese. Imagínense poner en una situación así, oye, papá, mamá, hermana, hermano, a mí me gustaría hacer esta cuestión. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué cuestión les parece a ustedes que podrían tener de ideas? ¿Saben lo bonito que se puede convertir algo así? Incluso a veces proponer un proyecto juntos. Imagínense, una relación familiar que se base también en no simplemente el vínculo que ya está dado, digámoslo así, sino también en realizar algo juntos. Eso es totalmente distinto, señores. ¿Van a generarse también, a lo mejor, situaciones difíciles a través de eso? Sí. Pero la cantidad de cuestiones que tienen posibilidad de aprender ahí trasciende lo que les pueda, digamos, venir de antemano. De nuevo, definir un resultado. Ese resultado, si lo están definiendo cuando lo quieren alcanzar, es porque todavía no pueden alcanzarlo. Es algo que les resulta imposible de alcanzar actualmente. ¿De dónde viene que esa cuestión les resulta imposible? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, es que resulta que te faltan contactos, te falta, digamos, tiempo. Si eso lo definen y lo empiezan a trabajar, tienen que llevarlo cada vez más a un, digamos, a un nivel interior. Porque ¿qué te falta a ti que te faltan los contactos? Es una pregunta diferente. A lo mejor el compañero de aquí adelante nos responderá una cuestión y las compañeras de allá nos responderán otra cuestión. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá, digamos, un estado psíquico interno que es diferente. Y si eso lo consideran, lo ponen en palabras, entonces tienen posibilidad de diagramar también un plan con que, ok, si resulta que yo no puedo conseguir los contactos porque soy una persona tímida, ¿qué voy a hacer yo para asegurarme de atravesar la timidez en todas las situaciones? ¿Recuerdan esto? Y ya con esto estamos concretando aquí. ¿Recuerdan esto que siempre se ha dicho en las películas estadounidenses de tienes que ser tú? Tienes que ser como eres tú, algo así. Tienes que ser tú mismo, esa es la palabra. ¿Por qué tendríamos que conformarnos con ser nosotros mismos si no es lo que queremos ser? Si soy una persona tímida, oye, mira, yo quiero desarrollar también mis propios proyectos. No tengo por qué conformarme con ser tímido. No significa entonces que ahora tengan que tener una pistola detrás, en plan, tengo que ir. No, sino que es simplemente una toma de decisión. Y esto es lo que les va a ayudar también a diferenciarse como profesionales. De nuevo, porque si eres una persona tímida y arrastras eso a tus campos profesionales, la timidez te va a ser de límite. Ahora, es posible atravesarlo. No me refiero solamente a la timidez. Cada uno tendrá que dar su respuesta. Pero el caso es que ese estado de partida, llamémoslo fallido, porque te hace fallar, ante eso entonces tendrás posibilidad de ponerte, digámoslo así, objetivos a los que dirigirte para atravesar esa timidez. Y entonces si te diriges a atravesar eso, significa que te estás acercando cada vez al resultado. Porque recordemos, ese problema original es el que te impide alcanzar el resultado. De nuevo, esto es particular. No es una cuestión, una receta que sea universal, digamos, no, porque todo lo que tenemos que hacer es dejar de ser tímidos. Tal vez otras personas tengan otros problemas, sea que son demasiado extrovertidos, en el sentido de no se callan, están todo el día pretendiendo copar las cuestiones, atiborrar, y después la gente se acaba hartando de esa gente. Cada uno tendrá que definirlo. Por último, la cuarta coordenada es, digámoslo así, las formas que aprenderán a usar para llegar a sus resultados. ¿Qué contactos? ¿Qué herramientas? ¿Recuerdan todo este tema de las cuestiones técnicas, los másteres, todas esas cuestiones? A cierto punto llegan a ser negociables. ¿Por qué? Yo he conseguido trabajos para los cuales no tengo máster. Por ejemplo, traducción médica. Soy también traductor médico y no tengo un máster de traducción médica. He accedido a ese campo por otra forma, de otra forma, a través de la experiencia. Entonces, el máster, la experiencia, tal curso, son simplemente formas a través de las cuales llegar a donde quieras llegar. Por tanto, no me tengo que casar con eso. ¿Saben qué significa esto entonces? Esa obsesión de vamos a estudiar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como sociedad no nos sirve. De hecho, recordarán también incluso casos de gente que se ha puesto a estudiar toda su vida y al final los contratan o acaban, digamos, yo qué sé, gente que tiene material incluso para ser nobles de tal campo, al final acaban trabajando de cajeros dentro de un supermercado. ¿Por qué? Porque se casaron con una forma en vez de utilizar esa forma para llegar a donde quieren. Esto es hiperimportante. ¿Por qué? Porque entonces le da también un lugar a su formación, digámoslo así, técnica. No es un lugar de frustración, sino que simplemente tiene, vale, ok, yo para llegar a tal resultado, una de las cuestiones que, digamos, me ofrece
El camino es también el tema de la formación universitaria, el tema de la formación tal, el curso tal. ¿Lo tengo que usar? Sí. No significa que de repente haya que hacerse un exceptuado, un excepcional que puede pretender alcanzar tal campo sin siquiera tener los circuitos que hacemos todos como uno más. Pero hay que tener, digamos, un orden de saber esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto va acá. Por mucha formación que tengas, si los problemas que tienes como persona no los atraviesas, no te va a funcionar. Y esto lo tenemos posibilidad de ordenar gracias a estas 4 coordenadas que les mencionaba. Resultado, estado desde dónde, objetivo a dónde te diriges y también formas a través de las cuales, o sea, por dónde llegas a donde quieres. Desarrollar esto, profundizarlo, aplicarlo, tiene su práctica, digamos, necesita su tiempo también. Yo les estoy tratando de aportar una introducción para que se lo lleven y con eso tengan posibilidad de acceder a ONGs, a instituciones europeas, a la ONU, a instituciones médicas, a trabajar con empresas audiovisuales. ¿Por qué? Porque es una ordenación. Ahora está el campo abierto para que cada quien lo hagamos. Son simplemente, les he querido compartir, digámoslo así, algunas delicias de, digamos, vida conyugal del traductor. Conyugal a nivel de, bueno, conyugal con el trabajo, conyugal con la intimidad de lo que aporta esto. Lo bueno, de nuevo, es que somos traductores. Estamos compelidos por el mismo nombre a atravesar barreras. Esto no significa que entonces, bueno, simplemente por tener un nombrecito ya así muy fancy, ya las atravesemos todas, pero al menos tenemos, digamos, de nuevo, esa cercanía, ese saborear de que ante esas barreras tengamos entonces una lógica, un puente con que atravesar cada una de esas. Si quieren más información de estos temas que desarrollo, incluso a nivel profesional, comentaba antes a través de la presentación, mi videoblog profesional de Language Highway, la autopista de la lengua, a fin de cuentas, también construir autopistas forma parte de construir puentes, para llegar más allanado, digámoslo así, el camino hacia donde quieran llegar. Pues a través de ese canal les comparto también distintas herramientas, distintas aplicaciones de estos temas, para que ustedes también se desarrollen como profesionales. Y no solamente como profesionales, sino como personas. Porque de nuevo, como les decía antes, el profesional se apoya en la persona. Lo que le falta a la persona, el profesional no lo va a resolver. Ahora bien, crece como persona y como profesional nadie te podrá parar. Nada te podrá parar. Incluso, como les digo, podrán generar viajes a donde quieran, el nivel de ingresos que quieran. Y no pretendo darles modelos en ese sentido, sino que si ustedes quieren llegar a donde ustedes quieran llegar y necesitan ayuda, al menos a nivel explicativo de brindarles estas herramientas, aquí estoy yo para ayudarles. Pueden contactarme a través de tlh-trans.com, pueden encontrarme en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, Ramsés Cabrera. Y también, si necesitan alguna, yo qué sé, sugerencia, consulta, lo que sea, estoy aquí para ayudarles en el momento que necesiten. Muchísimas gracias Kim, muchísimas gracias a la universidad por esta oportunidad y ojalá les aporte, ojalá les aporte. He tratado de enfocar, como les decía, la cuestión no solamente en la parte profesional, sino también en lo que hace de semilla a eso profesional, que como les decía antes, es la persona. Gracias. Gracias a Ramsés por una presentación, bueno, que ha abordado muchas cuestiones relacionadas de formas muy diferentes con la traducción institucional y en ONG. Y si hay alguna pregunta aquí en el público, algo más. Bueno, cuando termine con las preguntas me gustaría darles también digamos, un regalo extra. Pero bueno, primero las preguntas. Hola, buenas. Antes que nada, muchas gracias. Yo te quería preguntar, porque al principio has dicho que has trabajado también como intérprete. Sí. Pero a lo largo de la presentación no has comentado nada. Por si podrías comentar, bueno, sí. Si podrías ahondar un poco de cómo te salió el trabajo, en qué institución ONG y cuál fue tu experiencia. Gracias. Claro, en realidad en instituciones y ONG no he sido intérprete, sino que he sido intérprete en otros contextos, de manera muy puntual, ¿eh? Por eso les decía simplemente algunos pinitos, como se suele decir. He trabajado de intérprete principalmente para reuniones de empresas, a través de online y a través de interpretación de acompañante, liaison creo que se le llamaba.
Esto significa, en caso, no sé si lo conocerán, pero bueno, un empresario ricachón quiere hacer lo que quiere hacer a nivel de una empresa y resulta necesita a alguien que le ayude a comunicarse. Pues yo he tenido mis experiencias al respecto y bueno, de ese sentido también me he ganado un dinerito bueno y además también me he ganado visitas a la isla Gran Canaria y a dar un paseo por toda la isla con gastos pagados y invitándome a comer todo el tiempo, así que durante días, por un congreso que se armó en un momento y tal. Y claro, y pues yo le ayudaba a esas personas que habían venido a otro sitio, bueno, pues les hablaba de la isla y tal, y cuando tenían que comunicarse, exponer sus planes secretos de conquista del mundo, todas esas cuestiones que se hablan en los congresos comerciales, perdón, pues entonces yo les ayudaba como nexo. Principalmente eso, digamos, una cuestión bastante, hasta cierto punto informal, y después con toma de notas en reuniones por Zoom, porque se necesitaba, sobre todo si bien recuerdo durante la época de la pandemia, Zooms a nivel internacional o lo que sea, pues bueno, la persona, digamos, el ponente principal hablaba en inglés, público en español, yo hacía digamos, de relay entre ambos, de inglés a español y de español a inglés. Cuestiones bastante puntuales, tampoco te voy a decir que, oye, llevo 7 años de intérprete, ¿no? Sino, digamos, esas cuestiones que también son muy interesantes porque también se pagan muy bien, hay que reconocerlo, en plan tipo 70 euros la hora, incluso más. Y bueno, para mí fue una experiencia muy bonita. No sé si a lo mejor tenías alguna duda más al respecto. Bueno, muchas gracias. Y yo tenía 2 preguntas. Sí. La primera de ellas sería, ¿cuáles son las empresas que habías mencionado antes que subcontrata, por ejemplo, la Unión Europea? Sí. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarte sobre la ética que se sigue ahí, sobre todo con respecto a los traductores, porque en la asignatura de organismos internacionales que he cursado este año, me han como desaconsejado trabajar ahí porque se piensa que nos quieren sustituir por máquinas, entonces nos tratan de esta forma. A mí es lo que me han dicho. Entonces, sí. Yo quería hacer las prácticas en el Parlamento Europeo, entonces, claro, que me aporten esa información es como que me tira hacia atrás. Sí, te entiendo totalmente. Recuerda cuando antes les estaba mencionando que los traductores somos muy tendentes a la frustración, ese estilo de fenómenos de nos van a sustituir por máquinas, van a dejarnos a todos dentro de un ámbito totalmente opresivo, forma parte de ese mismo fenómeno de frustración, que generalmente incluso se basa en cuestiones bastante imaginarias. En plan, se están montando una película de cuestiones que, digamos, no condice a lo que está en lo real. Pero bueno, vamos paso por paso. La primera pregunta, perdona, me habías dicho que era el tema de... las empresas que... Las empresas, sí, gracias por recordármelo. Bien, el tema de las empresas. Las que yo conozco, les puedo decir perfectamente porque son con las que colaboro. Orco, Intertranslations, y conozco también que en un momento Amplexor tuvo tuvo contratos de eso. Lo que no sé es ahora, porque recuerden, esto también va renovándose cada 4 años. Y a veces hay empresas que tenían contratos que después los perdieron y al revés, va renovándose. De todas maneras, incluso no son las únicas, ¿eh? Yo conozco gente con la que he colaborado incluso en estas empresas que me ha nombrado cuáles son con las que ellos trabajan. Lo que pasa es que ahora mismo no las recuerdo, perdona, pero hay bastantes. La cuestión es que eso, requeriría, por ejemplo, estar atento a las publicaciones de PROS, porque a veces van... digamos, llamando, necesitamos traductores para temas de Unión Europea. Entonces ahí pueden ir comprobando cuáles empresas de esas necesitan esas inclusiones. Y además incluso de lo que ustedes mismos investiguen. Una de las posibilidades de ordenar, digamos, este plan que estábamos hablando antes es, bueno, ¿qué es lo que pasa también con el tema de envío de currículums? ¿Qué plan voy a tener ahí para usarlo? No puedo casarme con eso solamente. ¿Por qué? Porque si solamente me limito a enviar currículos, lo más probable es que también me frustre. ¿Por qué? Digámoslo así, se los ilustro en un momento. Imagínense que ustedes están yendo al gimnasio y solamente se ejercitan del brazo izquierdo. El resto del cuerpo queda totalmente desacompasado. Ahí sucede lo mismo. El envío de currículums es solamente una vía a través de la cual llegar, y no necesariamente la más eficaz. Hay que usarla, sí. Pero si solamente te reduces a eso, lo más probable es que generes más frustración. ¿Con qué ordenar?
Ahí es lo que les comentaba antes. Necesitan primero nombrar un resultado para que después a raíz de eso sea posible trabajarlo, para ordenar cada una de las cuestiones. A lo mejor a ti te conviene, además de currículos, ¿qué contactos vas a hacer en tu día a día? Porque resulta que haciendo contactos, por ejemplo, yendo más allá de la timidez, de repente descubres que tales y cuales personas con las que no te imaginabas que ibas a hablar, trabajan para alguna de esas empresas y te las pueden recomendar. ¿Se entiende? O incluso mismo, los traductores que somos muy de estar detrás de un ordenador y no contactar con otros. Si resulta que tomo la iniciativa, por ejemplo, te digo un caso así, puede ser tu caso, puede ser el caso de otras personas, no lo sé. Pero animarte a quedar con tus compañeros de trabajo, de repente les puedes consultar porque vas, digamos, compartiendo, bueno, con qué empresas trabajas tú, con qué empresas trabajan ellos, y de eso obtienes también posibilidades de decir, ah, mira, a estas empresas puedo acceder, a esta. Si, de nuevo, tienes esa ordenación. Por eso es necesario, digamos, ordenarlo mentalmente. Y segundo, lo que me comentabas es todo un tema que hasta valdría para hacer una segunda conferencia, ¿eh? El tema de qué es lo que está pasando con la traducción automática. ¿Está siendo utilizada en instituciones? Sí. ¿Significa que eso sea el fin del mundo? No. La traducción automatizada, a ver, permítanme que no sea en este caso muy puntilloso con la terminología, porque después en debate se ha dicho no, porque la posedición no es lo mismo que la traducción automática, no es lo mismo que la traducción automatizada, no es lo mismo que la traducción con ordenador, y al final se generan toda una serie de nombres que supuestamente se referían a lo mismo y ya te pierdes de tanta palabrería que tiene de por medio. Si estamos hablando de traducciones, para que tengan en mente, traducciones realizadas primero por un ordenador, te dan un texto y tú lo tienes que editar y por eso te pagan, digamos, una cifra menor, y les puedo decir, sean inteligentes. Si resulta que el motor, por ejemplo, que están utilizando para esas traducciones es malo, y encima te pagan una miseria, no tomes ese encargo. Dice, oye, mira, lo siento, no, porque esto no me resulta rentable. De la misma manera que no te resulta rentable tomar un texto que está para traducir desde el principio, pero resulta que tiene una cantidad tan enorme de etiquetas que te pasas medio año para traducir 100 palabras. Son cuestiones que tienes que evaluar, que tienen que evaluar cada uno ustedes por ustedes mismos. Pero si, por ejemplo, dicen, oye, mira, a mí me están ofreciendo un encargo de traducción automática, donde me pagan más o menos la misma tarifa, un poquito menos tal vez, pero resulta que tengo el doble de productividad, porque donde antes solamente hacía 1000 palabras, ahora hago 2000, oye, pues a lo mejor me compensa. ¿Por qué tenemos que aferrarnos a la cuestión de, no cambió nada de la tarifa? Es que te va a llevar la corriente, porque el mundo va cambiando. La cuestión en todo caso, de nuevo, es aprender a diferenciarlo y discriminarlo inteligentemente, con estos criterios que estábamos hablando antes. Se puede desarrollar también en decir, bueno, ¿con qué aprendo a diferenciar entre las cuestiones que están en lo real y las cuestiones que me estoy imaginando al respecto? Esto se puede hablar de... Yo antes les traté de introducir con el tema de, bueno, traten de hablar del tema, escúchenlo. Si escuchan lo que dicen la gente esta, no, porque la traducción automática va a ser el fin de los días. Escuchen también qué es lo que se decía durante las épocas de revolución industrial, de los distintos inventos. Es exactamente el mismo patrón repetido. Entonces, dos cuestiones. Ni se casen con eso, porque hasta lo mismo podría decirse hoy en día con el tema de la criptomoneda, que están todo el día, esto va a ser la revolución del mundo, tal. Y al final nunca te dicen cuál es el factor real sobre el que se basa su valor. O sea, no se casen con esa supuesta innovación tecnológica y tal. Pero les recomiendo, oponerse directamente a una corriente va a hacer que te arrastre. No puedes luchar contra el río, no puedes luchar contra la ola. Puedes en todo caso surfearla. ¿Cuál es la mejor forma de surfearla? Depende de tu plan. Es necesario hablarlo. Yo te puedo dar como consejo, oye, mira, evalúa de nuevo el tema de los motores. Yo les digo, trabajando con instituciones europeas, no se imaginan lo buenos que son esos motores. Son buenísimos. En plan que te producen textos que es casi 90% utilizables ya como están. Personal, después está, digamos, como moñito, como lazo de esto, está el tema que les comentaba antes del estado psíquico desde el cual abordas el tema. Porque en mi caso, yo me doy cuenta que por mi estado psíquico cometo generalmente muchos errores utilizando esa herramienta. ¿Por qué? Porque me descanso en que es tan buena. Entonces yo tengo que calcular que mi problema como persona va a ser que, si yo no respondo ante eso, si yo no lo considero, va a ser que cometa muchos errores y los he cometido. ¿Por qué? Porque trataba de hacerlo a las prisas, porque como es tan buena, entonces lo puedo dejar para más tarde, entonces
Entonces, una de las cuestiones que yo hice es, bueno, en vez de utilizar el fragmento entero, voy a ir frase por frase. En vez de, digamos así, generalmente la traducción automática te la pone entera, lo que es el párrafo, y después editas. No. Yo trato de ir frase por frase, lo voy escribiendo y tal. Y cuando aparece un segmento que me resulta interesante, lo añado, de lo que me aportó la traducción automática. Pero eso es una estrategia que tienen que decidir ustedes. A lo mejor hay alguien que es muy meticuloso de entrada, y eso que le estoy diciendo yo no le sirve. Puede hacer directamente la edición, y en vez de traducir 1000 palabras por hora, traduce 2500. Porque utiliza esa traducción automática. La cuestión es, de nuevo, tu plan, tu plan, tu plan. Según tus condiciones particulares. Según, no son solamente condiciones, según tu estado particular. Ojalá les haya aportado esto también. Les digo, es un tema un poco complejo. Y perdón, yo no sé si estamos hiperpasados de tiempo, pero bueno, si les interesaba lo que sea, esa cuestión, pues ojalá les haya aportado. ¿Alguna preguntita más? Antes de que quiero aportarles también una cuestión para siguiente momento. ¿Alguna preguntita? Listo. Vale, entonces, a ver, porque generalmente con estos campos se dice, bueno, tienen posibilidad de acceder a prácticas, 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 prácticas. Yo prácticas no ofrezco, de momento, porque todavía no he llegado a ese nivel. Pero sí les puedo ofrecer trabajo desde ya. O mejor dicho, les puedo ofrecer una forma de que ustedes encuentren trabajo desde ya. Lo que pasa es que, digamos, no es que tenga la mejor remuneración, ¿por qué? Porque va por regalía. ¿A qué me refiero? Hay una página que se llama Babelcube, apúntensela, donde pueden acceder a traducir desde ya tanto textos de ficción como de no ficción, inclusive también de estos temas que estamos hablando. Derechos humanos, libros sobre jurídica, lo pueden encontrar, son distintos temas. Es una página fiable que yo utilicé por primera vez. No, con esto que les estoy diciendo no voy a obtener, digamos, beneficio económico alguno porque yo soy simplemente, de hecho hace muchísimo tiempo que no la uso, digamos porque ya tengo otros clientes. Pero para empezar, y necesitan tener experiencia que poner en su currículo y digamos, bueno, he traducido este libro, este libro, este libro, este libro, y además ni siquiera tienen por qué ser libros, pueden ser relatos cortos. Hay cuestiones que son incluso de menos de 10.000 palabras, la pueden hacer en menos de un mes. Pero ya forma parte de su acervo. Lo pueden usar para su currículo, para sus cartas de presentación, para lo que quieran. Y desde ya, no tienen que esperar a que haya prácticas. Porque las prácticas, de nuevo, generalmente tienen que seleccionar. Pasar por un proceso. Después a ver si te pagan. Lleva mucho tiempo. Sin embargo, con páginas como Babelcube pueden tener experiencia real ya. Y pueden entrenarse. Sí, Babel, Cube, como cubo. Babelcube.com. Es fácil de encontrar. Y les digo, es una página fiable. Es una página que está asentada en Estados Unidos. Después revisen el tema de los pagos y tal, porque por lo visto hay un tema de que tienes que obtener el número TIN de Estados Unidos, pero bueno, eso en una tarde se hace y lo tienen ya para toda la vida, para, de hecho, distintos clientes. Pero lo pueden utilizar desde ya. No tienen que depender a que venga la práctica X o tal. ¿Se entiende? Ya es una cuestión que ustedes utilicen y no dependen de las circunstancias. Muy bien, es un regalito simplemente que quería aportarles por haber venido a esta charla.